versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomar, comer, este es mi cuerpo. Tomando la copa, dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y si nos regresamos de nuevo al versículo 28, dice así la palabra del Señor: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto fue lo que el Señor dijo, que su sangre era para remisión de los pecados. Lamentablemente ha habido alguna confusión en cómo se usa la sangre, aplica la sangre en el creyente. Hay algunos que usan la sangre para prender el diablo, pero la sangre no es para prender el diablo, la sangre es para remisión de los pecados. Es lo que dice la palabra del Señor. Es dada a nosotros. El Señor en la cruz del Calvario nos redimió con su sangre, o nos compró de que estábamos nosotros en el pecado, nos compró, pagó el precio por nosotros, nos redimió para que nosotros fuésemos libres. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice la palabra del Señor así: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que se tuvo que derramar la sangre para hacer remisión. Jesús tuvo que derramar su sangre en para redimirnos. Sabemos que Jesús hizo milagros cuando hizo muchas señales, alimentó a multitudes, caminó por el agua y vimos su gloria y su poder, ¿verdad? Los hombres lo vieron y en las escrituras lo leímos, pero el propósito que Jesús vino al mundo no era para hacer los milagros, no era para caminar por el agua. El propósito principal era para redimir al hombre del pecado. Nos dijo que para esta hora Él vino. Es importante nosotros reconocer que lo más importante, y gracias a Dios por los milagros, y creemos en milagros, y el Señor todo el tiempo hace milagros, pero los milagros no salvan. Déjeme decirlo otra vez: los milagros no salvan. Cristo es el que nos salva. Su sangre preciosa es la que nos lava del pecado. Su sangre preciosa fue la que fue derramada por nosotros en aquel día. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que sangre que nosotros tenemos la redención. La redención quiere decir el precio es pagado. Fuimos comprados de nuevo. El Señor nos redimió con su sangre. Y dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne es en la sangre. Yo la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces vemos que a través de la Biblia la sangre se ha usado para hacer expiación por el hombre. ¿Qué quiere decir esta palabra expiación? Bueno, esta palabra significa que dos personas se están reconciliando. Cuando antes eran enemigos, ahora son reconciliados y se hacen amigos. Pero la palabra hebrea significa cubrir. Entonces, expiación quiere decir cubrir o haciendo amistad. Cuando antes éramos
enemigos, ahora somos amigos. Bueno, eso es lo que dice la palabra del Señor que sucedió con nosotros, que nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Somos amigos de Dios. Entonces es importante nosotros acordarnos lo que dice la palabra del Señor, de que la sangre de Cristo nos ha redimido. La sangre de Cristo nos ha acercado a Dios. Cuando antes nosotros andábamos sin esperanza, andábamos en el pecado, andábamos en las tinieblas. Dice la Biblia que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y esa sangre, desde el primer momento que salió de ese cuerpo, y empezó a ser derramada, ese poder milagroso de esa sangre todavía tiene el mismo poder hoy que lo tuvo en aquel entonces para redimirnos de nuestros pecados. Y le damos gracias a Dios por ello. Esa sangre que el Señor dijo, este es el pacto nuevo que yo hago. Y la Biblia dice que es un mejor pacto. En Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice la palabra del Señor. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces Jesús hizo un mejor pacto. Porque la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros, la sangre de los animales no podían quitar los pecados. Pero vino Jesús y derramó su sangre. Y Él sí pudo quitar todos los pecados de la humanidad. Y no nomás del momento, pero del pasado y del futuro que nosotros estábamos ahí incluidos. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo estaba ahí en la cruz del Calvario, esa sangre se fue hasta el principio y se estiró hasta el futuro y alcanzó a toda la humanidad. Y por eso nosotros podemos regocijarnos, podemos darle gracias a Dios por esa sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios, aleluya, por esa sangre preciosa. Por eso le digo, la sangre no es para reprender al diablo, la sangre es para lavarnos de nuestros pecados, para quitarnos de nuestros pecados, aleluya, que está sobre este cuerpo, este hombre, esta persona pecaminosa, en la sangre de Cristo Jesús que nos redime. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos justificados, o sea que ya no tenemos culpabilidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya la condenación ya no existe para nosotros, porque la sangre de Cristo nos cubre. Aunque el enemigo quiera venir a acusarnos, quiere venir y decirnos que no somos redimidos porque la sangre nos declara que somos redimidos. La sangre preciosa de Cristo Jesús. Jesús dijo a sus discípulos estas palabras. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado, para derramar mi sangre, para dar mi sangre para la humanidad, para que nosotros fuésemos salvos. Desde el principio de la vida del hombre, desde Adán, desde Abel, se ha usado la sangre. A través del Antiguo Testamento, la ley, se usaba la sangre. La sangre es importante. Lamentablemente muchos ya no quieren
hablar de la sangre. Se le ha olvidado la importancia, pero sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión. No podemos olvidarnos de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es por medio de la sangre que tenemos vida. Es por medio de la sangre. Si usted no tiene sangre en sus venas, usted va a morir. La sangre es esencial para tener vida. La sangre de Cristo es esencial para usted, para que tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado. Dice la Biblia que antes éramos estas clases de personas, pero ahora que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, en otras palabras, hemos sido lavados. Ya no hay más culpabilidad, hemos sido declarados justos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos regocijarnos y darle las gracias a Dios que nos ha perdonado de nuestros pecados, porque su sangre preciosa que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario nos quitó el pecado. ¿Y cómo nos quita la sangre el pecado? Dice la palabra de Dios de esta manera en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces es por medio del bautismo que esa sangre preciosa está sobre nosotros. Y si somos revestidos, la sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo está sobre nosotros cuando nos hemos bautizado. Y por eso la Biblia habla, aleluya, que todos los que fuimos bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. En Romanos capítulo 6 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que dice la palabra de Dios que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces el bautismo es esencial, porque cuando uno se bautiza en el nombre glorioso de Cristo Jesús, se está bautizando en Cristo. Esa sangre nos está lavando de nuestros pecados, y si usted no está lavado con la sangre de Cristo, necesita lavarse con la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque es por medio de la sangre que usted tiene redención de sus pecados. Así que nosotros no podemos ignorar la importancia de esta sangre. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice así: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes y de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el que nos amó, Él es el que derramó su sangre por nosotros, y esa sangre nos lava de nuestros pecados. También dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 de esta manera: Jesucristo, aleluya, es el testigo fiel, y nosotros no podemos olvidarnos de lo que dice su palabra.
En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, pero si andamos en la luz como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es la sangre de Cristo Jesús que nos limpia, porque Jesús es testigo fiel. Él dijo, esta es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y la Biblia dice que es el mejor pacto. Cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que la gente lo tenía que hacer continuamente y se acordaban de sus pecados. Se acordaban de sus malas obras. Pero la palabra del Señor a nosotros nos dice diferente. Pablo lo dice así en 2 de los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que hace la sangre de Cristo Jesús. Todo lo hace el nuevo. El salmista lo puso de esta manera. Cuán lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Él las alejó de nosotros. Las apartó lejos. Miqueas dice de esta manera: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él se deleita en misericordia. Él quiere perdonarnos. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, mas que todos vengan a arrepentimiento. El perdón está ahí si tan solo nosotros le pidemos que nos perdone. La sangre preciosa está ahí para nosotros y nosotros la recibimos. No nomás se trata de recibir a Cristo, se trata de bautizarte en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que esa sangre venga y te lave todas tus maldades, todo tu pecado, todo lo malo que has hecho. Esa sangre preciosa te va a limpiar, te va a lavar y te va a hacer una nueva criatura. Por eso Pablo dijo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es por medio de la sangre que yo y usted tenemos la vida eterna, porque Él dio su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él pagó el precio por nosotros, esa sangre preciosa. Esa sangre que tiene poder, todavía tiene el mismo poder hoy que lo tuvo en aquel entonces. Y si usted no tiene esa sangre, en esta mañana de resurrección, yo le invito para que usted se aplique esa sangre en su vida. Necesita la sangre de Cristo Jesús, esa preciosa sangre. Esa sangre que no hay otra igual, que fue derramada en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna. Señor, gracias te damos por tu sangre preciosa. Yo oro por aquellos que todavía no han hecho esta decisión de bautizarse y aplicarse esa sangre sobre sus vidas.
Esa sangre que quita todo pecado. Esa sangre que quita toda maldad. Esos pecados que son alejados de nuestras vidas, que son sepultados en lo más profundo del mar. Oh, solo esa sangre lo puede hacer. Y oro por aquellos que todavía no han hecho esta decisión, que saben que la necesitan, que saben la importancia, pero no han hecho esa decisión, que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Cristo perdió por mí. En el Calvario, sangre que cada día me da fuerzas y valor. Nunca, nunca perderá su poder, porque alcanza montañas altísimas y fluye al valle más bajo. La sangre que cada día me da fuerzas y valor, nunca, nunca perderá su poder. Me alivia mis dudas y me calma mi temor. Y esa misma sangre me quita todo dolor. La sangre que cada día me da fuerzas y valor, nunca, nunca perderá su poder, porque alcanza montañas altísimas y fluye al valle más bajo. La sangre que cada día me da fuerzas y valor, nunca, nunca perderá su poder, porque alcanza montañas altísimas. Gracias por tu poder. Y fluye al valle más bajo. La sangre que cada día me da fuerzas y valor, nunca, nunca perderá su poder. Me alivia mis dudas y me calma mi temor. Y esa misma sangre me quita todo dolor. La sangre que cada día me da fuerzas y valor, nunca, nunca perderá su poder, porque alcanza montañas altísimas y fluye al valle más bajo. La sangre que cada día me da fuerzas y valor, nunca, nunca perderá
Gracias te damos, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias por derramar tu sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Estamos agradecidos por el sacrificio supremo que hiciste por nosotros. Gracias. Gracias por tu sangre que quita todo pecado, toda condenación, Señor. Gracias. Y oro por aquellos que todavía no han hecho esta decisión, que la hagan, Señor, que se bauticen para que esa sangre preciosa les quite todo pecado. Todo, Señor, aleluya, transgresión de sus vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, damos honra y gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor les bendiga en esta mañana. Gloria al Señor.